Paz de Cristo, hermanos, el Señor les bendiga. Jesucristo Todopoderoso esté con ustedes, bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus familias, y que estén creciendo y desarrollando sus vidas a la luz de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga mucho. Vamos a compartir la enseñanza de hoy, vamos a ir rápidamente. Hemos llegado a la lección que tiene por título El fruto del orden. Estuvimos viendo el fruto de los dones, muy hermosa la lección del fruto de los dones. Estas son lecciones muy breves. Lo ideal es que uno profundice en forma personal, que indague, y a través también de la congregación misma, cuando nos reunimos a compartir estudios, podemos profundizar más acerca de los temas. Esto es que nos da una luz de lo que Dios está haciendo a través de su palabra. Entonces, ahora hemos visto los dones, y es Pablo el apóstol, él ordena los dones a la iglesia. A los corintios le explica la importancia que hay, también de poder ejercerlos en el servicio del amor, porque hay que procurar crecer en el amor para que no venga a nosotros tampoco vanidad y podamos errar en la visión de ministrar cada uno en el don que Dios nos haya dado, porque Dios dio dones a la iglesia. Entonces, aquí tenemos en el capítulo 14 y en el verso 33 vamos a leer, y luego 36 al 40. Vamos a leer así, dice: en el nombre de Jesucristo, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Verso 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, damos gracias por este día, esta hora en que podemos compartir con los hermanos y hermanas de la iglesia, Señor, las enseñanzas que nos han sido ministradas por maestros que han estado indagando, estudiando y preparando este material, Señor. Oramos por ellos y también por nosotros, para que podamos beneficiarnos en este hermoso tiempo que tenemos de compartir la palabra de vida, el maná no adulterado, venido del cielo. Padre, damos gracias, pedimos su bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, entonces estuvimos viendo los dones, ahora vamos a ver el orden. No de los dones, ahora vamos a ver el orden de la iglesia. Pablo lo que está buscando es ordenar la iglesia, también ordenar el ejercicio de los dones, y podemos ver capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, está haciendo esta administración Pablo acerca de la enseñanza de poder ejercer ordenadamente los dones, para que traigan beneficio, porque están dados para la edificación de la iglesia, para el beneficio mutuo nuestro. Y de este modo es que Pablo ordena. Entonces también nos enseña a nosotros la Escritura que debemos ser ordenados y procurar tener un orden en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de creyentes, como miembros de la iglesia. Tenemos deberes y tenemos también beneficios del mismo participación de la comunión
de los santos. En la introducción nos dice, el orden es elemental para una sociedad pueda funcionar armoniosamente. Si no hay orden, hay caos, y el caos produce muchos problemas. Imaginemos por un momento cómo sería nuestra nación si no hubiera un orden civil, si no hubieran leyes o no hubieran autoridades que se aseguraran que estas leyes que hay se obedezcan. Eso produce caos, cuando no hay ley, cuando no hay norma, cuando no hay regla. Entonces, lo que debemos nosotros considerar siempre es que el orden trae balance y trae paz al mundo o a la sociedad en general. Porque el caos es desorden y violencia. Donde hay caos, se impone el más fuerte. La ley del más fuerte siempre va primando, aún en la sociedad en la que vivimos, se impone la ley del más fuerte. Mas Cristo nos viene a entregar un evangelio que nos libera de esa ley del mundo. Nos trae a su orden, al orden que Dios establece desde el principio. Siempre que un gobierno está desorganizado o que las autoridades son corruptas, los ciudadanos viven con temor. Además, también existe la necesidad de tener un orden en nuestro diario vivir. Claramente, cuando se destruye el orden, las normas, se vive en inseguridad, en incertidumbre, en depresión, en angustia, porque nada es seguro. En cualquier momento puede terminar con un acto violento. Cuando un hogar está desorganizado, descuidado, o si los miembros de la familia no se respetan unos a otros, vivir bajo el mismo techo puede ser similar a estar en un campo de batalla, porque cada uno quiere hacer lo que quiere, determinando su propia regla. Y esto nos lleva a confrontarnos unos con otros. Cuando los padres no disciplinan a sus hijos y no establecen reglas, de seguro va a haber un desorden y una tensión en el hogar. Porque cuando el padre quiere ordenar al hijo que no instruyó a obedecer, no le va a obedecer. Y esto va a producir una tensión y va a traer un conflicto y va a traer un problema. Entonces, la iglesia necesita salir de ese caos y vivir en el orden de Dios, el Creador. Sin orden, la casa de Dios se volvería un lugar caótico, y es por esto que Pablo comienza viendo estas acciones, esta iglesia creciente y naciente, pues está recién, con mucha fuerza, con muchos bríos, con mucho poder, con muchas señales, prodigios y milagros, que él tiene que poner orden para que no termine en tragedia o en desacreditación, porque puede terminar así. Nuestro Dios es un Dios ordenado. El profeta Isaías le dijo al rey Ezequías: el Señor dice que ordenes tu casa porque no vivirás, sino que morirás. Estaba enfermo el rey Ezequías y el profeta Isaías es enviado por Dios a comunicarle la noticia. Y aquí vemos que Ezequías, su casa, estaba un poquito con desorden. Y más que un poquito, porque después en la sucesión, aunque él llora, ruega a Dios y Dios le concede 15 años, no muere Ezequías. En definitiva, Ezequías se humilla y ruega a Dios y Dios le oye y le concede 15 años. Pero luego de esos 15 años él muere y le viene en sucesión su hijo Manasés. Y si leemos nosotros ahí el reinado de Manasés, fue caótico en cuanto a orden en lo divino, en la relación espiritual.
se volvió al paganismo, hizo idolatría, tomó deidades ajenas, todo lo que el Señor les prohibió y que su padre vivió consagrado a Dios, él hizo todo lo contrario. Hizo hechicería, se volvió a la adivinación, pasó sus hijos por el fuego en sacrificio. Entonces vemos ahí que en este caso Ezequías tenía un desorden que no vio, porque seguro que Ezequías no vio eso, y nos puede pasar a nosotros también, que puede haber un desorden espiritual en cuanto a la formación, fundamento espiritual de nuestra descendencia. Nosotros creemos que todo está bien, pero a veces no está todo bien. Debemos poner atención ahí. El Señor querría que Ezequías ordenara su casa antes de morir para que quedara un buen fundamento. Dios nos ayude a dejar un buen fundamento en nuestra descendencia. El apóstol Pablo nos recuerda entonces, por esta razón muy importante, hágase todo decentemente y con orden. La palabra decentemente significa gentilmente y correctamente. O sea, con amabilidad y como es correcto hacerlo bien. La palabra orden quiere decir sucesión u organización. Es una sucesión de cosas elementales que están puestas en un orden. Y eso también nos da la idea de organización. Organizado, está todo organizado. La frase que muchas veces pasamos por alto en esta escritura es hágase todo. Esto es en todo el ámbito de nuestra vida, ya sea espiritual, ya sea en lo cotidiano, en lo laboral, en lo familiar, en lo íntimo con la familia. Debe hacerse todo decentemente y con orden, o sea, con gentileza, con corrección, con orden, con organización, temiendo a Dios y siendo humilde siempre, porque la autoridad no radica en que yo mando, sino en el dominio que da la autoridad delegada por Dios bajo el testimonio de que hemos estado actuando gentilmente, correctamente, ordenadamente, sujetos a Dios. Entonces, el orden en la familia de Dios comienza con rendirse a Jesucristo, al señorío de Dios, ser sumiso con nuestros líderes espirituales y con nuestro prójimo. Vamos a ver que estas áreas son áreas muy difíciles para la sociedad de hoy, para el mundo de hoy, y nosotros estamos inmersos en esta sociedad. Entonces también estamos siendo puestos a prueba en esta demanda a vivir haciendo todo decentemente y con orden. Vemos que el primer punto que vamos a estar viendo para vivir bajo este orden, para estar bajo el orden divino, para estar siendo restaurados y sanados del caos mundial. La sociedad, el humanismo vive un caos. Si no, mire nada más las noticias o entérese de lo que está pasando a su alrededor y va a ver que hay un caos y todos los valores están distorsionados, los razonamientos, los juicios son todos insensatez y falta de cordura en aquello. Están pasando las cosas más increíbles. Entonces nosotros, para escapar de ese caos, tenemos que venir y sujetarnos al dominio divino, rendirnos a Cristo. Como dice Jesús, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Si me amáis, obedeced mis mandamientos, dice el Señor. Vamos entonces al primer punto, que es rendirse a Jesucristo. Si nos rendimos a Jesús, es un paso fundamental para poder comenzar a entender cómo nos rendimos a los demás, cómo nos sujetamos al orden que Dios establece. Rendirse a Jesucristo significa estar bajo la sombra de su señorío, el dominio divino.
Jesucristo, Él es digno de honra, de reverencia y de obediencia por lo que Él es. Él es Dios. Él es quien redimió nuestros pecados, perdonó nuestra culpa y nos hizo herederos del reino de Dios. Por tanto, merece el reconocimiento, la gratitud, la alabanza, la exaltación, porque Él es justo, sin pecado, y murió por mí, que soy el pecador que debía morir. Entonces, además, es Dios manifestado en carne. Dios, el Creador, vino a restaurar, a rescatar lo que se había perdido. Ese es un acto de mayor significancia para poder reconocerle, alabarle y bendecirle en gratitud al Señor Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria, la honra. Entonces, rendirse a Jesucristo es reconocer que Él tiene señorío, poderío, autoridad, tiene la preeminencia, la exaltación, la adoración y la veneración. Jesús dijo en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, tiene el dominio, tiene la autoridad. Y el trono de Dios está edificado sobre su autoridad. Dice que, en Hebreos dice que el Señor sustenta todas las cosas que Él creó por la palabra de su poder. Él, en su autoridad, su palabra, como dijo el centurión, cuando vino a pedirle, envió a pedirle que fuera a sanar su siervo, le dijo, Señor, no vengas a mi casa, no soy digno de que entres a ella, pero di la palabra nada más, porque él entendía que el Señor tiene dominio y autoridad solo en su palabra, solo eso basta. Él puede hacerlo todo, con la palabra sustenta toda, la creación toda, lo dice Hebreo, que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, el trono de Dios está fundado, edificado sobre la autoridad de su palabra, que establece un orden a todas las cosas. En el principio, el Señor ordenó todo, separó las tinieblas de la luz, el agua en un lugar, la tierra seca, mandó que la tierra produjese árbol que diese fruto, y todo lo ordenó el Señor por su palabra. Y así, entonces, sustenta su reino, su dominio, su trono, su gloria. Incluso el amor con que muchos consideran eterno y sin fin, ciertamente Dios es amor y Él es eterno y no tiene fin, por tanto su amor es eterno y no tiene fin. Está sujeto al señorío de Cristo mediante la obediencia. Jesús dijo en San Juan 14:15, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Si me amáis, obedézcanme. Entonces, el obedecerle a Dios también es una muestra de nuestro amor hacia Él, porque le amamos, le obedecemos, y porque esta obediencia también nos trae bendición a nuestras vidas, porque no es un castigo obedecer, aunque los humanos lo sentimos así, nos sentimos sumisos, de menor valor que otro, porque sumisión tiene que ser entre nosotros también, depende la autoridad que tengamos por delante. No nos gusta obedecer. Rendirse al señorío de Cristo mediante la obediencia cultiva el fruto del orden en nuestra vida. Ahí nos comienza a ubicar y nos comienza a disciplinar, que es muy importante tener disciplina en la vida, en todo lo que hacemos. Dice el salmista en el Salmo 37 y verso 23, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Si somos obedientes,
Dios va a afirmar nuestros pasos, Dios va a guiar y va a cuidar nuestro andar, porque Dios protege a los que le pertenecen, a los que son suyos. En otras palabras, Dios endereza nuestro camino y pone una estructura de protección divina sobre nuestras vidas. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Entonces el Señor tiene dominio y protección sobre nosotros. Primera de Pedro capítulo 3, verso 15 nos dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Más bien denle honra al Señor. En nuestro corazón debemos honrarle. Y entonces vamos a estar reconociéndole como Señor, como amo, como dueño, como soberano de nuestra vida. Y ya no es mi vida, sino la vida que Él me da. El primer paso para establecer el orden en nuestras vidas es rendirnos a Cristo. Debemos buscar rendirnos a Cristo y entonces estaremos dando pasos importantes, avanzando a tener orden divino en nuestras vidas, en nuestro entorno, en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es interesante ese texto, muy glorioso, porque el baluarte, una columna sostiene, el baluarte se refiere a una fortaleza, a una construcción fortificada para resistir ataques del enemigo. O sea, columna y baluarte de la verdad. Está sostenida sobre columna y sobre baluarte la verdad de la iglesia del Señor. Entonces no va a ser removida. Yo soy la verdad, dijo Jesús. Yo soy el camino. Entonces necesitamos permitir que esa verdad entre en nosotros para ir sujetando y viendo el poder que hay espiritualmente, el poder guardar el orden que Dios nos da, para no querer subirnos al lugar que no nos han dado y ponernos en lugares que nadie nos mandó. Sométase a los líderes espirituales. Esta parte ya nos sometimos a Cristo, a la iglesia, a la palabra, el dominio divino sobre nosotros. Ahora vamos a someternos a los líderes espirituales, y aquí ya empiezan los conflictos fuertes, porque son iguales a nosotros, son los hermanos que están puestos ahí, nuestros pastores, nuestros ministros, nuestros líderes, ahí están, con ellos luchamos ahora, pero vamos a aprender a someternos también a ellos. En el plan del orden de Dios también somos llamados a obedecer y a honrar a quienes nos dirigen. El apóstol Pablo dijo: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que ya existen fueron establecidas por Él. Romanos capítulo 13, verso 1. En la iglesia local, estas autoridades son los pastores y los líderes, que son responsables del funcionamiento de la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Ellos están puestos ahí para ejercer una autoridad, como lo dijimos, en amabilidad, en rectitud, haciendo las cosas correctamente, haciéndolas bien, siempre cuidando de no errar. Con todo somos falentes, tenemos falencias, con todo, pero debemos procurar eso, porque eso nos demanda la enseñanza, la escritura, la palabra. La palabra autoridad ha desaparecido del vocabulario de esta generación. Esta generación es la generación rebelde. No nos moverán. Es
una proclamación de rebeldía, no nos moverán. Y bueno, podríamos sumar muchos otros. Francamente no nos gusta rendirle cuentas a nadie. Yo me mando solo. Qué rico suena eso, ¿eh? Yo me mando solo, hago lo que quiero. Si está ese espíritu en usted, quiero decirle que tiene que salir de usted. Si quiere pertenecer a la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, tiene que someterse a Cristo y tiene que olvidarse de esa libertad, porque conoceréis la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Entonces, conociendo esto, vamos a conocer la verdad y seremos verdaderamente libres. Bueno, no nos gusta rendirle cuenta a nadie. Pucha, nos agrada ser libres, como el viento. Como dicen, hay hasta dibujos animados que nuestros niños cantan, libre soy, libre soy. A nosotros nos parece gracioso, pero eso es una proclama y se va haciendo ahí, creando un espíritu de rebeldía en ellos. Hablando en términos generales, vivimos en una cultura anti-autoridad. Nadie se sujeta a nadie. Todos quieren mandar, organizar y hacer lo que quieran. Someter a otros, pero no someterse. Ese es el pensamiento de este tiempo, de las personas. Entonces, vivimos una cultura anti-autoridad que hace héroes a los rebeldes, a los contumaces, a los soberbios, a los altivos, cuyo lema de ellos, a mí nadie me manda. Esta mentalidad da lugar al desorden, al caos, a la violencia, al no entendimiento. No hay posibilidades de accionar en eso. Hay un desorden y el más fuerte se impone, el que más grita o el que hace mayor violencia. Los que somos parte de la familia de Dios debemos cuidarnos de ese espíritu. Es un espíritu que nos aleja de la iglesia de Dios, nos saca de la iglesia de Dios. Hebreos capítulo 13, versos 17 dice: obedezcan a sus dirigentes. En la versión Reina Valera dice: sométanse a sus pastores. Aquí dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuenta. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. No hay ni una ganancia en todo ello, porque se van a llegar a quejar, a reclamar, no hay bendición. La iglesia del Señor trae bendición, tanto a los que ordenan como a los que obedecen, porque están todos dispuestos en amor. Recuerden, el apóstol Pablo nos habla ahí del amor y establece la preeminencia que hay en el amor. La iglesia vive en amor. Si me amáis, obedeced mis mandamientos, dijo el Señor. Si me amáis. Y Juan dice que Dios es amor, y si alguno vive en amor, éste vive en Dios y Dios en él, porque Dios es amor. Nosotros debemos procurar un camino más excelente, como dice Pablo, en el amor, servir en el amor, obedeciendo en el amor, sujetándonos en el amor, haciendo en el amor, ordenando en el amor de Dios. Debe estar siempre presente en la iglesia. El amor sana, el amor libera, el amor produce el gozo de estar en lo que estamos. Si no hay amor, como dijo Pablo, nada soy. Címbalo que retiñe. No producimos nada y no nos aporta nada. Es como algo vacío, como la nada. La nada es un vacío, nada.
Entonces, debemos aprender a obedecerles a las autoridades a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Pues el quejarse no aportará nada, no importa si estamos de acuerdo o no con esta escritura. La escritura no se puede editar, no se puede cortar, no se puede rayar, tachar. Tenemos que entender que la instrucción es completa y nosotros tenemos que adaptarnos a la escritura y no adaptar la escritura a nuestro tiempo, a nuestra forma. Nosotros debemos obedecer y someternos sin carga, sin dolor. Tiene que haber libertad, tiene que haber gozo, tiene que haber bendición en lo que estamos haciendo. Ahí opera el Espíritu Santo, que nos enseña, que nos moldea, que nos ayuda a comprender la riqueza que hay en ser sujeto a Cristo, porque cada vez que obedecemos al pastor o a los líderes, ayudamos y aportamos y obedecemos, estamos obedeciendo al Señor, que Él es el Señor de todo lo que estamos haciendo. Esto mismo, este rato que compartimos de la palabra, no tiene sentido si nos juntamos solo para compartir nosotros. Es porque entendemos que Cristo está en nosotros, por nosotros y en favor de nosotros. Y estamos aprendiendo a ser obedientes y sujetos bajo su protección, bajo su orden, bajo su autoridad, porque su reino y su dominio y su autoridad está fundada sobre su palabra, obedeciendo. El reino de Dios se sostiene en la autoridad de su palabra. Ahí está la instrucción, ahí está la enseñanza. Entonces, no tenemos que estar de acuerdo con la escritura o en desacuerdo, tenemos que obedecerla. Eso es. Y disfrutar el gozo de la enseñanza. Entonces, necesitamos obedecer al Señor en la autoridad espiritual, que Él tome dominio. Vamos al punto tercero ya y final. Someternos a nuestro prójimo. Entre los hermanos también debemos ser, ninguno debe ser o sentirse superior al otro, sino más bien debemos vernos como al otro superior a nosotros, así nos demandan. Debemos aprender a mirar a nuestros hermanos como a superiores que nosotros. Y así iremos creciendo y desarrollándonos en amor, en fraternidad, en comunión, en hermandad, en bendición. Someternos, punto tercero, a nuestro prójimo. Primero, someternos a Jesucristo, la palabra. Luego, someternos a las autoridades que están puestas en la iglesia, a los obispos, pastores, ministros, líderes. Y ahora también someternos entre nosotros, respetuosos unos con otros. Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraterno, respetándose, honrándose mutuamente. Necesitamos honrarnos, darnos honra unos a otros, no desprestigiándonos, no burlándonos, no deshonrándonos. Deshonramos al cuerpo de Cristo, son el cuerpo de Cristo nuestros hermanos, miembros de la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En esta escritura el apóstol Pablo le pide a la iglesia que se una en amor fraterno, que vea más allá de las cosas que solo traen gloria para sí mismo, sino más bien debemos mirar que somos un cuerpo que se honra entre sí, los hermanos, se aprecian, se respetan. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que la manera en que nos tratamos unos a otros trae orden.
Si nos burlamos como lo hace el mundo y decimos el guatón, el chico, el flaco, el narigón, eso es en el mundo, la iglesia no. La iglesia somos hermanos, amados, hermanas, la grey de Dios. Merecen respeto el pueblo de Dios y necesitamos nosotros mostrar ese respeto al mundo. El mundo debe verlo. Entonces cuando nosotros debemos ser cuidadosos de lo que hablamos, sobre todo cuando hablamos de los hermanos, no sea que difamemos y caigamos en pecado. Entonces, el tratarnos respetuosamente, fraternalmente, trae orden a la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Una iglesia ordenada, una casa sana. Eso es una casa bien edificada sobre la roca, sobre la peña. Esto tiene mucho que ver con el corazón y con la actitud. Un corazón sano ama. Un corazón dolido está enfermo y hay que buscar sanarlo. No puede seguir enfermo. El corazón debe estar dispuesto a un buen sentimiento de fraternidad, de amor en Cristo, de comprensión, de paciencia, de benignidad. Recuerde, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo, no guarda rencor, no tiene envidia. El amor nunca deja de ser. El amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Nunca deja de ser. El amor, necesitamos crecer en amor. Todo esto enseñanza es para ir desarrollando en nosotros el ejercicio de los músculos que se han atrofiado, vamos a verlo así, somos parte del cuerpo, y un cuerpo que se ejercita en la piedad tiene sus músculos funcionando, sus coyunturas, todo funcionando. En el caso nuestro hay algunas que están atrofiadas, necesitamos ejercitarlas. Efesios 5:21 nos dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, por amor a Cristo. En esta escritura el término sumisión significa estar sujeto. Tranquilo, ahí, tranquilo. Bajo autoridad. Tomar un lugar de subordinado. ¿Quién quiere estar ahí? Nosotros, el pueblo de Dios, queremos estar ahí. Si alguno de vosotros quiere ser el mayor, sirva a los otros. Así dijo Jesús. ¿Quieres ser el mayor? Sirva a los demás. Someterse a una figura de autoridad no es fácil, sobre todo si consideramos que es un igual a nosotros. Fue salvado, comprado por el mismo precio, la sangre de Cristo. Y nosotros miramos nuestros defectos. Entonces cuesta cuando estamos en la humanidad. Pero si entramos en el área espiritual, no cuesta. Es simple, es obedecer. Y ya. Y Dios envía su aceite, envía su bendición, envía su gozo. Él lo llena todo, Él lo exalta todo, Él lo hace brillar. Cristo lo hace todo, sin soberbias. Porque la soberbia, la arrogancia, la altivez, Dios no le agrada, las mira de lejos, las desprecia. Son cualidades que no agradan a Dios. Esa actitud no agrada a Dios. Él
resiste a los soberbios y a los altivos los mira de lejos. Mas el Señor al corazón contrito y humillado no desprecia, al humilde lo exalta, porque el Señor tiene una forma distinta de ver las cosas, el orden. El humilde sabe que hay un orden y que cuando está sujetándose no está siendo menor, se está sujetando porque se está sujetando al orden divino, está bajo la voluntad de Dios. Espíritu Santo, se necesita Espíritu Santo para esto. El Espíritu Santo no es solo danzar y otras cosas, también, vamos a decir, pero Espíritu Santo es someterse, es disfrutar la ordenanza divina, no tachar, esto sí, esto no. Entonces debemos someternos unos a otros en amor fraterno, en sana comunión del Espíritu. Esta es precisamente la cultura del reino de Dios, el servicio a los demás en amor, sujetándose, mirando al otro como superior a uno mismo. En su reino, en el reino divino, todos somos amados, perdonados, salvados por la gracia de Dios. Nuestro trabajo es cumplir un propósito en la iglesia y que nuestro trabajo traiga bendición, como los dones que ordenó Pablo, que cada cosa en su lugar, en su momento, para provecho, para bendición de la iglesia. Nuestro servicio, y si tenemos un cargo o un lugar, es para beneficio de la iglesia, sirviendo con amabilidad y sometiéndonos con rectitud, haciendo las cosas bien. Esto es vivir bajo el Espíritu de Dios en humildad y vivir a la luz de la gracia divina. Necesitamos ordenar nuestras vidas. Necesitamos ordenar nuestra vida espiritual, ponerla en orden, que Dios tome dominio y que Dios nos bendiga. Amén. Hay muchas áreas que tengo que arreglar en mi vida yo. Espero que a usted el Señor también le haya hablado en esta hora por la enseñanza muy hermosa. Oramos. Padre, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo rogamos que su palabra, por medio del Espíritu Santo, traiga sanidad a los corazones heridos, corazones que están, Señor, con abatimiento, tal vez alguna rebeldía, alguna herida, Señor, profunda, sea sana en esta hora por medio del Espíritu Santo, y sometámonos en el amor de Dios unos a otros para honrarte, Señor, en todo lo que hacemos. Haya bendición en los hogares, en cada familia, en cada hogar, que llegue esta enseñanza, Padre. Bendígales, sáneles, ayúdeles. A todos nosotros su bendición, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene. El Señor le bendiga.